Buen día, hermano. Buenos días. Por la gracia del Señor es que estamos aquí. Porque si no fuera por su gracia, por su misericordia, siempre suelo decir que no es por ser hijo de, de un creyente, de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, que uno está en un lugar así como este y en el privilegio de ser instrumento en las manos del Señor para compartir lo que Él ha puesto sobre el corazón. Y es un tema apasionante lo que el hermano José ya había compartido, que en cierta medida el hermano también el hermano Demetrio Candia anoche en parte mencionaba, ¿verdad? Y es tan interesante saber, mi hermano José había mencionado a una hermana que siempre estoy en comunicación con ella. Y qué bueno es saber que hay creyentes así que han tenido una experiencia con el Señor y cada día uno descubre que cada día el Señor está, a pesar de las circunstancias que le toca vivir a esta hermana y su incomodidad de no tener actualmente automóvil, sin embargo lo que está a su alcance se siente que está así. Y en ese ambiente en donde ella se desenvuelve, que es un ambiente entre políticos y esposas de políticos, ella está ahí transmitiendo la palabra del Señor. Es interesante notar que lo que el hermano Rafael mencionó como un ejemplo del tren que con el tiempo, por el desgaste que tiene, parece que se va descarrilando. Parece que eso también quiere ocurrir en la vida de los creyentes. Pero, como ya el hermano José estaba mencionando, que cuando uno está conectado con la fuente de agua de vida, es de donde emana el agua viva. Agua de vida, de donde emana el agua viva. Entonces, uno tiene qué cosa dentro de eso. Dice de su interior, ¿qué es lo que corre? Ríos de agua viva. Y bien, y fácilmente suelo decirle a los hermanos allá en el bosque algunas veces, suelo decirle que con el correr del tiempo, en ese momento que uno llega a una experiencia de conocer al Señor, de tener un encuentro con el Señor, y está allí ese encuentro con el Señor fresco todavía, uno tiene una actitud y una fuerza de vida espiritual, parece diferente. Y cuando uno mira a los que ya son algunos de 12 años, otros de 15 años, otros de 20. En una ocasión una hermana se levantó en una reunión y dijo, hace 23 años que estoy en el camino del Señor y durante tantos años fui fiel en las reuniones y ahora hace tantos años que no. Y creíamos que iba a permanecer. Cuando se levantó y dijo, y no permaneció. Hasta ahora. Vive todavía, pero no permanece. Parece que con el correr del tiempo, eso de conectarse con la palabra. Le escuchamos no hace mucho, creo que fue el hermano José mismo que mencionó en un encuentro que tuvimos el domingo. Pareciera que nos contentamos con eso que ponemos o en internet, o en la radio, o en donde sea, ponemos y escuchamos. Son tan lindos mensajes, basados bíblicamente, algunos muy bíblicos, pero que afectados primero. Ya pareciera que eso ya fue el alimento para nosotros. No.
no es el alimento al cual se refería el Señor cuando en Juan el capítulo 6, hablo su Biblia, en Juan el capítulo 6, perdón, en el capítulo 5, al versículo 39. Y luego vamos a leer el capítulo 6 lo que mencioné antes. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 39, ¿quién leemos? ¿Se puede? Las escrituras que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí. Pregunto, ¿a qué escrituras se refería el Señor Jesús? ¿A qué escritura? ¿El Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Si uno no conoce el Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo vamos a conocer el testimonio rico que hay en el Antiguo Testamento sobre el que murió por nuestros pecados en la cruz? Porque en ellas os parece que tenéis, ¿qué cosa? Vida. Vida. Nosotros nos contentamos con solamente conocer ciertos textos claves, y alguna vez de memoria, ciertos textos claves del Nuevo Testamento. Pero las que dan testimonio de aquel que murió por nuestros pecados en la cruz, está allá, en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hay arrepentimiento genuino, verdadero, indiscutiblemente, dice Pedro ahí en los Hechos, el capítulo 13, el versículo 19, el texto que siempre usamos para la predicación del Evangelio, y dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el refrigerio parece que en la vida del creyente tiene una duración muy corta. Sin embargo, lo que nos muestra las escrituras con relación a ese texto que el hermano José mencionó, ahí aquí de Juan, el capítulo 4, los que conocían el Antiguo Testamento, entonces saben que la fuente de agua viva está con ellos. Y Juan escribe sobre él y dice lo que hemos visto y oído, lo que ha palpado en nuestras manos. Hemos comido y bebido con él. ¿Cómo él sabía? ¿Cómo él sabía? Porque conocía las escrituras. Porque conocía que cuando llegó esa vida en medio de ellos, entonces las escrituras daban testimonio de que el que estaba en medio de ellos era el Mesías, era el Salvador, era el Señor. Pero la mayor cantidad de personas, la multitud que seguía al Señor, y hasta algunos eran alimentados. ¿Qué dice el Señor Jesús en el capítulo 6? Ustedes pueden leer después del capítulo 6 también todo, ¿verdad? Pero él dice, el Señor allí en el versículo 60 en adelante, puede haberle enseñado el Señor Jesús a la concurrencia de
de ese momento, dice, al oír el versículo 60 de Juan 6, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué cosa? Dura es esta palabra. Con el correr del tiempo parece que las palabras ya no tienen ese mismo sabor del principio. Le damos importancia seguramente, le damos su lugar, pero ese sabor ya no es más suave y agradable, así como ¿qué dice el rey David sobre las palabras del Señor? Son como más dulces que la miel y más que la que destila del panal. Así es cuando uno se convierte recién, cuando uno recibe a Cristo y está con esa experiencia de arrepentimiento, de limpieza de sus pecados, esa nueva vida, está en ese estilo de vida, en esa experiencia de vida. Pero después comienza dura esta palabra. ¿Quién las puede oír? ¿Quién las puede oír? ¿Será que hay todavía entre los creyentes los que todavía van a seguir así? Dice a continuación en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿creéis vosotros? Versículo 67, dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les dijo, no os he escogido yo vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dice, según los comentaristas, casi todos coinciden de que Pedro era un hombre sin letra, que no tenía preparación académica. Pero que también Pedro conocía. Es decir, que Pedro aquí, la palabra de Dios dice acá que Pedro le respondió al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Que conocía también, por más de que él no sabía leer ni escribir, seguramente no tenía esa preparación académica que algunos de los discípulos del Señor tenían acabadamente. Él también, a pesar de su analfabetismo, conocía también la Escritura. De tal manera que aún en esa condición de no saber leer ni escribir, no tener la preparación académica, escolar de la época,
él también pudo entender de lo que escuchó siempre de las Escrituras y estaban grabadas en su corazón. Esa vida estaba en medio de él. Estaba en medio de él. Entonces, el Señor le dice al grupo de gente que le seguía en un momento dado, le dice el Señor: vosotros me seguís, no por la predicación del arrepentimiento y de la vida eterna que el Señor Jesús vino a traer aquí sobre la tierra, sino porque han comido y bebido. Por eso el Señor le menciona aquí que esa comida que a la carne le alimenta no tiene el valor espiritual para nuestro crecimiento, sino que lo que proviene del Señor es lo que da vida, lo que alimenta, lo que sacia la sed y lo que llena y nos da esa vida para seguir adelante. De tal manera que siempre cuando era adolescente yo me hacía la pregunta no más, y tuve también el privilegio de haberle escuchado a este hermano que se suele mencionar en los campamentos y algunas veces en las iglesias, el hermano Alejandro R. Jai. Tenía 12 años cuando por primera vez, porque mi mamá también fue cocinera del campamento, y ya estuve así en la reunión también, como le veo a Avi acá, escuchando el mensaje de la palabra dado por este hermano. Y siempre me preguntaba, ¿por qué Pablo, el apóstol Pablo dice que nos da la idea como si fuera que él no es que hizo caso a los discípulos del Señor Jesús, lo que ellos predicaban y enseñaban? Y algunos comentaristas bíblicos dicen que cuando Esteban era apedreado, el primer mártir que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban estaba siendo apedreado, algunos comentaristas dicen que alguien le pasó a un joven una capa. Y dicen que presumiblemente, no aseguran tampoco, pero presumiblemente fue Pablo el que estaba observando cómo le apedreaban al primer mártir. Es lo que a través de la historia, los que estudian mucho, dicen de esto. Yo me preguntaba por qué Pablo en Gálatas, habla su Biblia en Gálatas, el capítulo 1. ¿Por qué Pablo de repente en Gálatas dice algunas palabras que sueltamente algunas veces se lee, pero hay que mirar el por qué Pablo escribió a la iglesia de Galacia esta carta, que no es el tema central que voy a desarrollar con ustedes, sino una introducción, y también basado en lo que ya el hermano José también había mencionado, esa conexión con la palabra y con el Señor, con la revelación que solo el Señor puede dar. Entonces, en Gálatas capítulo 1, versículo 12 al 15. ¿Quién quiere leer, por favor? Gálatas capítulo 1, versículo 12 al 15. ¿Quién tiene y quiere leer, por favor? Adelante, hermano. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a
a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hasta ahí, gracias. Me apartó desde el vientre de mi madre para y me llamó. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense que él menciona este versículo 15 después de haber dicho que aventajaba en el judaísmo a muchos de sus contemporáneos. Él sí tenía preparación académica. Lo que nosotros llamaríamos hoy en día un maestro de los futuros abogados o doctores en derecho. Era Pablo. Podríamos decir el presidente del Poder Judicial, presidente de los que están allí impartiendo la ley, aventajaba a muchos. Menciona su capacidad carnal, en la carne. Pero el versículo 15 dice, agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y en la continuación dice, para predicar a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y en el versículo 15 dice, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De Jesucristo. Y en el versículo 16 dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Porque fácilmente, hermanos, si vamos ahí vamos a ir entrando en el tema de lo que vamos a estudiar juntos en estos días. Fácilmente esa influencia que traemos de cuna en nuestro país de la religión católica apostólica romana, donde vayan. ¿En qué sentido? En que nosotros siempre queremos tener a alguien visible que sea el que nos guía. Y en una conversación así de paso, ayer escuché que el hermano José le decía a alguien, se perdió esa comunión de intimidad con el Señor para que el Señor lleve a cabo eso que dice uno de los salmos que repetimos de memoria. Dice el Señor ahí en ese salmo, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mi ojos. Fácilmente nosotros, los humanos, los creyentes también, da ya cualquier idea. Y es tan bueno cuando un creyente alguna vez nuevo le pregunta algo. Apenas le doy un texto bíblico y le digo, andate y diga al Señor que te dé esa revelación sobre esta pregunta. Y que la palabra de Dios, no solamente ese versículo, sino cada otro versículo relacionado con eso. Y cuando uno se encuentra con ese creyente que hace esos pasos, encuentra que la misma revelación que yo le pude haber dicho así,
En forma directa, el Señor le revela a él. ¿Qué es lo que determina después cómo va a proceder ese creyente? Lo que la palabra le revela. Lo que la palabra y el Señor le reveló. Entonces, ¿qué es lo que le cortamos al enemigo de nuestras almas? Esa facilidad de buscar la respuesta directa de un ser humano, sin experimentar que el Señor es ayer, hoy y por los siglos. Y por su palabra, Él puede revelar su voluntad y el camino en que debemos andar. Hermanos, esto parece que estamos coincidiendo con esta es algo que poco se ve hoy en día. Entonces, uno dice, pero ¿qué será que dice la Biblia sobre tal o cual tema? Entonces, uno puede decir, para que tenemos una mano y busca este comentarista, este predicador es fundamental. El hermano fulano comenta que le escuche que es bíblico. Y él habla sobre este tema. Busca ese mensaje. Y comienza a escuchar. Mayormente, sin siquiera tener nuestra Biblia en nuestra mano, estamos escuchando. No sé si a ustedes les pasa, pero yo mayormente, el 99,99%, nunca tuve con mi Biblia en mi mano a escuchar el gran predicador. No sé usted. Y eso es lo que estamos perdiendo. La tecnología, yo diría que en ese sentido no es para los creyentes. Yo diría que es para aquellos que están buscando desesperadamente algo que les pueda llenar ese vacío que está dentro de sí. Algunos que a lo mejor no tienen la sana doctrina, si son creyentes. Algunos que seguramente no tienen a Cristo en el corazón. No han experimentado el perdón de sus pecados. En estos últimos tiempos, en una conversación con mi esposa y una señora, ella dice, yo hice varias veces mi decisión por el Señor, pero yo creo que habré hecho algo por emocionalmente o apretada por las situaciones que estaba pasando. Pero hasta ahora no estoy experimentando. Para ellos, tal vez sea eso una forma de llegarle con la palabra. Pero para nosotros este mensaje del Señor Jesús, escudriñar, ¿qué cosa? Las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino que dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de mí. Dice Pablo aquí, por esa razón. Porque fácilmente, o yo soy seguidor de MacArthur, o de Clive Naramore, o soy seguidor de hay un comentarista Ferguson también, que creo que ya no se edita sus comentarios. Hay uno de apellidos Schaffer también, que también, ya creo que no se. Entonces uno se hace seguidor de lo que ya. No está mal leer, no está mal alimentarse también y conocer un poco que han descubierto estos hermanos. No estoy en contra de eso. Yo también leo, yo también busco, yo también
hasta vendía comentarios bíblicos en su momento. Y vendía libros cristianos también en su momento, cuando era muy joven, cuando era adolescente inclusive. Pero por la gracia de Dios, como dice Pablo aquí, y esa gracia no debe acabarse en la vida del creyente. Dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿A qué? A no seguir a los hombres, sino que lo que los hombres escriben y comentan en sus comentarios bíblicos, que algunos son así de grandes. Hay uno que escribió Pentecostés, que no leí todo todavía nunca, así de grueso, que habla sobre los eventos del porvenir, y que se escribió ese libro así de grueso hace seguramente casi como 60 años atrás, si no es más, y no pude leerlo todo todavía. Pero lo que escribe tiene mayor valor que esto. No, porque el Señor es suficiente en todo, de tal manera, por eso dice ahí, escudriñar las Escrituras. Y Santiago, ¿qué nos dice? Porque también tenemos una influencia del catolicismo romano, el catolicismo apostólico romano, que dice que la Biblia es difícil de entender porque solamente los estudiosos tienen la capacidad de poder explicar qué es lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús le dice a sus discípulos que escudriñar las Escrituras, y Santiago, que estuvo en ese grupo, ¿qué nos dice en su carta? ¿Qué nos dice en su carta? ¿Qué nos dice en su carta? ¿Conocen? Con relación al que no entiende, ¿qué dice de Santiago en su carta? Es lo que el hermano José nos acaba de decir. Nos acaba de decir, pídala a quien. A Dios. De tal manera que todos esos comentarios, todos esos predicadores que tenemos en internet, todo lo que está a nuestro alcance, no está mal, pero no tiene que ser la fuente de nuestro alimento. No tiene que ser la fuente de nuestro alimento. Hay muchos que conocen que mi papá desde muy pequeño nosotros nos puso libros en nuestras manos. Él primero los leía y luego los daba a nosotros. Pero por la gracia del Señor, hemos entendido que no hay hombre alguno quien pueda revelarnos lo que solamente el Señor nos puede revelar. Por eso, Pablo aquí, para que nos digan, bueno, este es seguidor de fulano, este se convirtió allá Ananías, le impuso las manos, y él viene a traer lo que Ananías le transmitió. No, entonces, él determina bien para que los hermanos no se equivoquen de dónde proviene la revelación que él transmite. Entonces dice, no consulté primero a dónde alguno. ¿No? Porque si ustedes leen después la carta a los Gálatas, se van a dar cuenta de que los Gálatas estaban influenciados justamente por el judaísmo. Influenciados fuertemente por el judaísmo, de tal manera que Pablo le dice, pero ¿y quién nos fascinó para que ustedes de vuelta de repente vayan por otro lado? Entonces, porque Pablo se daba cuenta de que él podían los de Gálatas decir, bueno, pero este viene a enseñarnos lo que su tendencia le enseñó, ¿no? Entonces él define su posición como
alguien que recibe la revelación de Dios para transmitir a través de esta carta. Entonces, hermanos, de esto también se trata el tema que voy a desarrollar con ustedes. Y es finalmente el tema sobre la unidad. Y todo esto es un inicio, o sea que un preámbulo, un prólogo, como una introducción. Porque lo que vamos a estudiar es la palabra. Yo veo allá en la mesa que hay muchos libros muy importantes, anécdotas muy importantes también hay en los libros. Pero nos ayuda a nosotros, no para repetir en el púlpito, para nuestra mejor comprensión de la escritura. Muchas de las cosas que escuchamos y muchas de las cosas que leemos también, porque no todo, por algo Pablo dice, es como una de las bases, porque él también aconseja leer libros, ¿verdad? Dice que tiene que hacer el lector de los libros. ¿Qué tiene que hacer? Examinar todo y retener qué cosa. Lo que está de acuerdo con la revelación dada. Porque de lo contrario podemos ser arrastrados, podemos ser llevados. Y el propósito del Señor era tener un pueblo propio. Y ya que no pudo tener ese pueblo propio con Israel, no pudo cumplir a través de ellos, nos alcanzó a nosotros ese llamado. Nos alcanzó a nosotros, los gentiles. Y dice Pablo acá en su carta, de que todos nosotros tenemos este llamado en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:21. Hermano Malaquías, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué punto debemos de tener en cuenta para no leer un libro, no comenzar a leer, o cuando encontramos una falla, ya desecharlo? Me enseñaron que los libros traen en la parte de atrás o en el prólogo, traen una presentación del libro. Y uno sí, con oración, lee un libro, lee lo que dice en el prólogo y lee lo que dice en la parte de atrás. El Señor, si uno cree de todo eso, el Señor le va a revelar si ese libro es apropiado o no. Pero hay muchos libros que, en mi caso particular, yo he leído libros relacionados con esta penosa secta que arrastró a nuestros hermanos en Nancy. Y yo tengo varios libros de ellos. Yo sabía que esos libros no son bíblicos. Sabía que esos libros no son bíblicos, pero me ayudaron a conocer de qué trata la doctrina de Dios, pero basado en la palabra de Dios. Este tiene que ser, como decía, el GPS de la lectura de los libros que caen en nuestra mente. Si hay algo que no está acorde a la palabra, examinarlo todo, retenerlo bueno. Yo no puedo decir que todo lo que está en esos libros, porque también hay algunas enseñanzas que están basadas en textos bíblicos. Están bien, pero no todo porque no es la palabra de Dios.
Y esa parte es donde no todo es lo que está utilizando el enemigo para arrastrarnos a la corriente de doctrina que están basados solamente en la mentalidad de los que escribieron los libros. Por eso que toda escritura dice la palabra de Dios. Toda escritura, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios. Y en ese tiempo que Pablo escribió ese texto que tenemos allí en la carta de Timoteo, no existía todavía en el Nuevo Testamento tampoco. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, y todo lo que dice ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Nuevo Testamento no existía todavía. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, si nos estudiamos el Antiguo Testamento, estamos todavía en preescolar, todavía no comenzamos a leer. Entonces, vamos a mirar un poco que algunas veces esa influencia cristiana que estuvo en algunas iglesias en la antigüedad ya han desviado a los creyentes, como dice Pablo en su carta a los Corintios, dice, ha desviado a los creyentes y sigue desviando a los creyentes de la sincera fidelidad a Cristo. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a terminar con palabras de oración. ¿No? Bien, hermano, creo que el Señor está buscando el camino a poder